Bona tarda. Benvingudes a la Biblioteca Agustí Centelles. Primer de tot començo amb una disculpa, perquè en principi havia de ser un diàleg, però com veieu només hi ha la Belén Jiménez, doctora en Psicologia, que conduirà la conversa, i l'Anna Carrasco Conde. I és que la Sara Moreno no pot venir, està malalta. Ens ha avisat aquest matí i malauradament no pot venir. En tot cas, queda pendent de fer un acte amb ella. De tota manera, estem molt contents perquè tenim aquí a l'Anna Carrasco Conde, autora de La muerte en común, publicada per Galàxia el 2024, que sapigueu que hi ha una llibreria aquí, a fora, la Més Bernat, i que si voleu, quan acabi l'acte, podeu comprar el llibre i us el signarà l'Anna Carrasco. És un acte organitzat per Biblioteques de Barcelona, la Direcció de Salut i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, amb la Lourdes Graells i la Marta Juan. La Marta Juan, quan acabi l'acte, us explicarà què és el departament, quina feina fan i què és la targeta cuidadora, i amb el Festival Vida Final de Vida, que tenim aquí darrere. Forma part aquesta xerrada d'una proposta de més recorregut, on hi ha un club de lectura en què es parla de cures i de vida final de vida. Primer comença el 25 de març del mes que ve. El problema és que no hi ha places. De tota manera us explico perquè ho sapigueu. Es comenta primer a l'estiu que la mare va tenir els ulls verds i després la mort d'Ivan Illich. Com sempre, la conversa durarà aproximadament una hora i a partir d'aquí tindreu la possibilitat, si voleu, de fer preguntes a l'Anna Carrasco, a la Belén Jiménez o a les companyes del Departament de Cures. Bueno, y Ana, lo que hemos hablado por correo electrónico y antes, que agradecidos porque vengas y muy contentos de tenerte aquí. Un placer que estéis aquí, que hayáis venido y sobre todo un poco preocupada, porque como estoy yo sola, espero, claro, a ver cómo sale la cosa. Me vais a tener que doblar el sueldo, ¿eh? Esto... Luego lo hablamos. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. A las dos, pedimos una subida de sueldo, ¿te parece? Que hay que vivir, ¿no? También, hablando de la muerte, hay que vivir. Perdón. Sí. ¿Empezamos entonces? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero de todo, también muchísimas gracias a Ana por poder estar hoy con nosotras, a pesar de la huelga, ¿no?, del ferrocarril y de otros imprevistos como el que ya ha comentado César. Me permito también hablar del Festival de Vida al Final de la Vida, porque es la entidad a la que represento hoy un poco, no solamente la Universidad UBER de Cataluña en la cual trabajo. No sé si habéis oído hablar del festival, pero lo que estamos intentando hacer es crear espacios para poder hablar del final de vida, de la muerte y del duelo, de ahí que hoy vayamos a hablar de estos temas. Y sobre todo concentramos actividades en noviembre del año pasado, pero seguimos organizando diferentes actividades hasta más o menos marzo en relación con estos temas. Tenemos una página web que es Vida al Final de la Vida si queréis echar un vistazo, ¿no? Pero bueno, no es el objeto de la reunión de hoy, de la charla de hoy. El objetivo era sobre todo poder hablar del cuidado y del final de vida, ¿no? Y estas dos cuestiones juntas, ¿no? Ana tiene un libro maravilloso donde nos habla de esta muerte en común, de una idea fundamental, si no me equivoco, me corriges, ¿no?, que es que cuando una persona fallece hay algo también de nosotros mismos, ¿no?, que se va con ella y que es compartido, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, qué mejor manera, ¿no?, de poder comenzar a hablar del cuidado y del final de la vida, ¿no? Entonces, ahora no sé, por romper el hielo, aunque sé que es una pregunta que puede ser así como muy, muy difícil, ¿no? ¿Qué significa para ti, por ejemplo, el cuidado? ¿Qué significa cuidar? Y si has pensado específicamente, no sé si en el final de vida, pero seguro que has pensado mucho en el cuidar en ese periodo, ¿no?, que decimos de duelo, ¿no?, cuando esa persona se va. Bueno, ahora sí que me pongo un poco más seria. Y doy las gracias a la organización por invitarme, a ustedes por asistir y Belén por acompañarme y hacerlo con tanto mimo y cuidado, ¿vale? Claro, es verdad que habíamos pensado la conversación de tal manera que abordáramos primero el cuidado, después abordáramos la muerte. Pero en realidad yo creo que son dos dimensiones que están muy
están muy relacionadas, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de la muerte tiene que ver con el final de algo, con la terminación de algo, y es una cosa que podríamos hablar después. Pero por responder a tu pregunta y no hacerme la loca, ¿no? Hay una reflexión de Cicerón en unos textos que se llaman Las Tusculanas, que él escribe cuando su hija Tulia ha muerto. Y entonces pasa un momento muy malo en su vida, ¿no? Y es muy curioso porque tenemos Las Tusculanas, que es un ensayo, son reflexiones filosóficas. Luego tenemos una especie de autoconsolación filosófica que él se escribe para intentar cuidarse y saber qué es lo que está pasando qué le está pasando con la muerte de su hija. De eso apenas ha quedado nada. Y luego tiene una correspondencia, ¿no? Y una correspondencia con sus amigos, ¿no? Y entonces en esa correspondencia dice que está absolutamente destrozado. Dices, he intentado entender, he intentado abordar este tema de la mejor manera posible, pero es que no hay manera de entender esto, no hay ninguna manera de que lo pueda abordar. Las cosas que leo no me sirven. Pero claro, ¿qué es lo que le sirve a Cicerón? Lo que le sirve es la conversación con sus amigos, el intercambio, ¿no? La presencia de la comunidad. Y entonces en Las Tusculanas tiene una reflexión que es la que quería sacar a colación. Dice, el fruto más elevado de la filosofía son las consolaciones filosóficas. Cuando gracias a la reflexión, gracias a cierta sensibilidad, y eso que él era estoico, ¿no?, puedes llegar a comprender ciertas situaciones y puedes llegar a dejar que la persona se duela de forma natural, sin forzarla a que deje ese duelo, pero al mismo tiempo, en ese ejercicio de intentar entender, se elimina ese dolor segundo o innecesario que es justamente abismarte en el dolor de la pérdida o en el dolor de la enfermedad, ¿no? Yo creo que el cuidado tiene que ver con una dimensión que está relacionado con algo muy difícil, y es que creo que el cuidado tiene que ver sobre todo inicialmente con escuchar. Entre otras cosas porque muchas veces pensamos que estamos cuidando cuando en realidad no estamos cuidando. Ya que me he puesto a hablar de Cicerón, voy a sacar a colación a otro filósofo que se llama Heráclito, que no habla mucho de cuidado, pero tiene un aforismo que me parece muy precioso. Muy precioso. Es un aforismo en el que está hablando, él se llevaba muy mal con Homero, y entonces en un momento determinado dice, bueno, a Homero, que todo el mundo lo consideraba muy sabio, unos niños se volvieron locos cuando le dijeron este enigma. Los que vimos, los quitamos, y los que no vimos, los llevamos. Entonces, ¿esto qué era? ¿Qué puede ser? ¿Por qué Homero se volvió loco intentando resolver este enigma? Entonces, bueno, la respuesta son los piojos. Pero también se puede pensar que son los prejuicios. Y yo creo que cuando abordamos el concepto de cuidado tenemos muchos prejuicios. Pensamos que sabemos cómo debemos cuidar a la otra persona y no la escuchamos. Entonces creo que la primera dimensión importante del cuidado es escuchar, es saber estar, es dar espacio, es dejar que esa persona tenga la persona que lo está pasando mal o las personas que lo están pasando mal tengan su espacio, pero al mismo tiempo no se sientan desamparados. Y para hacer esto no es por ciencia infusa, esto se aprende. Y creo que uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es que no nos están enseñando a cuidar. También la lógica capitalista, la lógica competitiva, la lógica de un automismo social nos imposibilitan la capacidad de poder cuidar y poder escuchar, si no nos escuchamos ya nosotros mismos, ¿no? Claro. Pero son muchas cosas, ¿no?, las que acabas de mencionar, ¿no? Quizá podemos empezar por el principio de lo que has mencionado, ¿no? Que Cicerón, ¿no?, comentaba, si te he entendido bien, ¿no?, que esa conversación con el otro también le ayuda a reflexionar, ¿no? Pero claro, no se trata de una reflexión intelectual, como acabas de decir, ¿no? Se trata de tener un espacio a veces para efectivamente hablar las cosas, pero simplemente también para poder expresar ciertas cosas, ¿no? Y ahí está la cuestión de la escucha que tú decías, ¿no? A veces cuidar al otro, ¿no? No consiste en hacer cosas, sino
ser capaz, ¿no?, de escuchar y ser capaz de dar ese espacio al otro, ¿no? Sobre todo eso lo trabajamos mucho en duelo, ¿no?, los profesionales de salud, porque es extremadamente difícil escuchar, ¿no?, y escuchar bien, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos de cuestiones tan dolorosas como es la muerte, como es el final de vida de una persona, enseguida, ¿no?, nos sale el querer decir algo, el querer poner un remedio, ¿no?, el querer poner, ¿no?, como alguna frase, ¿no?, que venga a decir, bueno, tranquilo, ¿no? Nos salen a veces cuestiones como, no, todo va a ir bien, ¿no? O a veces ha ocurrido, ¿no?, en algunas familias, no te vas a morir, cuando todo el mundo sabe, ¿no?, que la persona va a fallecer dentro de unas semanas, ¿no? O sea, que escuchar, ¿no?, es efectivamente, como has dicho tú, un arte, ¿no? Es extremadamente complicado, ¿no?, poder acompañar a veces a esa persona en silencio, ¿no? Porque no siempre, ¿no?, se hace a través de palabras, ¿no?, simplemente a través de un gesto o incluso quizá a través de otros rituales o de otras acciones, ¿no?, que tú también en tu libro mencionas, quizá no a nivel individual, sino de manera más colectiva, ¿no? Pero es verdad que hemos perdido ciertas prácticas que quizá nos ayudarían hoy en día, ¿no?, a cuidar mejor, ¿no?, al otro en ese periodo tan sensible. Esa frase, cuidar mejor, es como querer bien, ¿no? O se quiere o no. Claro, es que yo creo que la cuestión, que el tema de saber escuchar y saber entender y saber lo que otra persona necesita pasa necesariamente por cierta sensibilidad y también cierta aceptación. Y yo creo que esas palabras que muchas veces se lanzan, ¿no?, todo va a salir bien, o lo siento mucho, o esta frase terrible, ¿no?, que luego la podemos desmontar un poquito, se pasará, que yo creo que es una frase horrenda, ¿no? Tú como profesional de la psicología esto lo sabes, ¿no? Se pasará. Creo que están dirigidas sobre todo no a la persona que ha perdido o a la persona que está en una situación de enfermedad, sino sobre todo a uno mismo. Claro, por eso te decía, cuidado con los prejuicios, cuidado con los movimientos que tienen que ver con nosotros mismos, porque está bien cuidarse a uno mismo, pero hay ciertas frases que no puedes lanzar como si la otra persona lo fuera a encajar perfectamente, ¿no? Entonces me parece que también un ejercicio por parte de la persona que quiere cuidar, de escuchar, decía antes, pero también de vulnerabilidad, de decir, yo tampoco sé cómo actuar en esta situación, pero estoy, ¿no? Quiero que esta sensación de que alguien está es importante, ¿no? Porque cuando una persona muy querida está enferma, o ya se ha ido, la sensación que decía antes, de desamparo, de que te falta el mundo, de la temporalidad es distinta, de que estás desgajado de alguna forma, se hace muy presente. Y es cuando más necesario se hace el diálogo con el otro, el hablar las cosas, el simplemente guardar silencio juntos o juntas, me parece también importante, y recuperar esos elementos que tienen que ver con lo comunitario. Lo comunitario a través de lo que tú decías, de gestos, de palabras, pero no vale esta... Claro, yo cuando lo he contado alguna vez me sale una risa, pero yo creo que es una risa como mecanismo inconsciente, ¿no? Pero es que porque me parece terrible lo de, bueno, si necesitas algo, mándame un WhatsApp. Te ríes, pero es terrible. ¿Cómo que un WhatsApp? O sea, tienes a una persona muy querida enferma y me dices que te mande un WhatsApp. Tienes una persona que se ha ido y me dices que te mande un WhatsApp. O sea, no es cuestión de WhatsApp, es cuestión de que estés, del gesto, de tocar, de la presencia. Esta es la cosa, ¿no? Estar presente. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero está vinculado, ¿no?, precisamente con lo que antes decía, ¿no?, que nos hemos desvinculado tanto, ¿no?, de ese acompañamiento, de saber, ¿no? Nos faltan, yo creo, herramientas hoy en día, ¿no?, para poder acompañar al otro, ¿no? Y a veces simplemente no lo hacemos bien, no porque no tengamos buenas intenciones, ¿no? Sino simplemente porque no sabemos, lo cual no justifica, evidentemente, ¿no? que a veces pues, ese comentario con el WhatsApp, ¿no?, se puede hacer, ¿no?
Hay una frase en tu libro que me parece que refleja muy bien también lo que por lo menos desde la psicología, ¿no?, pensamos que es el duelo, y es que la muerte no es un problema a resolver, ¿no? En algún momento no sé exactamente, ¿no?, cómo lo formulas, ¿no? Y por eso es extremadamente difícil también la muerte y el duelo que viene después, ¿no? Porque lo que es extremadamente doloroso es el duelo, que es intransferible, ¿no?, como creo que también utilizas tú esas palabras, ¿no? Y esa es la gran dificultad, ¿no? Es decir, no en una sociedad en la que parece que tenemos que ser siempre muy productivos, sabemos muy bien, ¿no?, deberíamos establecer como pasos para poder resolver las cosas, poder, ¿no?, desarrollar todo un planning estratégico para, ¿no?, llegar a algún lugar. De repente nos enfrentamos a algo tan sumamente doloroso y tan trascendental sin un lenguaje, ¿no?, y sin herramientas, ¿no?, para poder hacerle frente, ¿no? Bueno, yo creo que es que el duelo no es un algoritmo, ni claro. es una receta, ni podemos pensar en ese tipo de vocabulario, ¿no? Y fíjate, me gustaría invertir un poco la cuestión, ¿no? Dices, el duelo es un problema en una sociedad en la que hay el tema de la rentabilidad, de ser eficiente, en una sociedad en la que tenemos muchas fórmulas para poder hacer todo muy rápido. Vale. El problema es esa sociedad, no es el duelo. O sea, el duelo forma parte de la vida de todo ser humano desde tiempos inmemoriales, o sea, desde el primer ser humano, ¿no? O sea, es que es así, ¿no? Entonces me parece que el problema es ese tipo de sociedades. El problema es la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que justamente esos ritmos son los que nos imposibilitan poder afrontar realmente qué es lo que significa el duelo. Esos ritmos de la sociedad capitalista, de la sociedad del rendimiento, de la sociedad de la eficiencia, de la producción, con sus fórmulas mágicas, es que no hay fórmulas mágicas para el duelo. Y además el tiempo de la sociedad en la que vivimos ahora es un tiempo de la producción. Y el tiempo de la producción es un tiempo de máquinas. Vamos a pensar en un momento esto. Vete este fin de semana, a ver si desconectas. Estoy con la batería súper baja. Voy a ver si me desconecto. El vocabulario que utilizamos para nosotros es como si fuéramos máquinas. Y el tiempo de la vida humana es un tiempo orgánico y no es el tiempo de la máquina, no es el tiempo de la producción. Es el tiempo en el que las cosas requieren su proceso biológico y su proceso orgánico. Y en ese sentido, ahora mismo, uno de los problemas que tenemos es que tenemos dos conflictos de tiempo, dos conflictos de dos temporalidades distintas. Y una es completamente antinatural para nosotros. Atenta contra nuestra psique, atenta contra nuestros afectos, atenta contra la manera en la que el ser humano es humano. El ser humano es humano porque es un ser intersubjetivo, es un ser con los demás, necesariamente es con los demás. Luego podemos abordar un poco más esta dinámica, pero en el momento en el que, antes decía, sociedad individualista, atomizada, pero es que luego con un tiempo que es de máquina, lo que se está requiriendo o lo que se nos está exigiendo es que cuando hemos perdido a alguien o alguien está enfermo, o ese tiempo de cuidado, primero, claro, baja laboral, que afortunadamente lo han cambiado, pero antes era 2 días. Sí. De verdad, claro, como pensamos que esta es otra, ¿no? Como te mueres de un momento a otro, ¿no? Tú te mueres, pues ahora te mueres, ahora estás vivo y a los 2 minutos ya te han muerto. Pues el duelo es igual, ¿no? Ahora estás bien y mañana te tomas una pastilla. Te tomas una pastilla y ya estás bien. No se deja tiempo para recolocar. Otro de los factores que yo creo que son importantes dentro de esta sociedad es que nos hemos vuelto completamente incapaces de aceptar la vulnerabilidad y aceptar la muerte. Entonces, la negamos. Y al final, esta herida va siendo cada vez más dañina, más dolorosa, más profunda. Precisamente porque el duelo es un proceso que, como tú muy bien decías en tu reflexión, requiere de un... Lo tienes que pasar tú, lo tienes que hacer tú. Es un proceso muy complicado y es un proceso complicado que tienes que hacer tú
al mismo tiempo que tienes el soporte de la comunidad. Porque el hecho de que el duelo sea propio no significa que lo tengas que hacer solo. Significa que la sociedad, no solamente tu familia, sino la sociedad, te da las condiciones de posibilidad para que tú puedas elaborar esa pérdida y hacer ese proceso. Y ahí yo creo que hay momentos del mundo antiguo que nos pueden servir en los que sí que se daba tiempo. La sociedad hacía una especie de círculo alrededor, con una suspensión del tiempo, si quieres, para que se pudiera rehacer, bueno, rehacer no se puede rehacer nada, recolocar las cosas, ¿no? Más fíjate, pero es verdad que hablo muchísimo. Perdón. Está perfecto, yo creo que la gente lo agradece. Es que también, fíjate, ¿no? Hablando del tema de la muerte, las sociedades, cómo se ha rentabilizado todo. Hay una desocialización de la enfermedad, hay una desocialización de la muerte, hay una mercantilización, una rentabilización. De todo se ha hecho un negocio. ¿Y el duelo? ¿Cómo hago un negocio del duelo? Si el duelo me genera pérdidas. Y entonces, fíjate, aquí es cuando se patologiza, ¿no? Que esto me parece también tremendo. Y esto tú como psicóloga lo sabes muy bien. A ver, que haber perdido a alguien no es una enfermedad. ¿Puedo decir una palabrota? Por mí sí. Es una putada, con perdón. O sea, duele lo inimaginable, duele lo indecible. Pero no es una enfermedad. Y no es de tomar una pastilla, no es de medicarte, es de tener tu tiempo para elaborar tu herida. Es como no sé dónde lo decía, ¿no? Es como si se te rompe un fémur y te dan una aspirina. Estupendo, pero suéldame el fémur, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Perdón, que hablo mucho. No, pero bueno, está bien este tipo de metáforas, ¿no? Más biológicas, ¿no? Porque tú antes decías que hay un tiempo que es el tiempo de la productividad o el tiempo de la sociedad, ¿no?, capitalista en la que estamos. Hay un tiempo biológico, has dicho, yo te diría que hay incluso un tiempo psicológico, ¿no? Y ese tiempo no se puede calcular, ¿no? Porque depende también mucho de cada una de las personas, ¿no? De ahí que, claro, hablar de un duelo patológico donde necesariamente, ¿no?, establecemos como un periodo, ¿no?, a partir ya de un año, si no has hecho tal, ¿no?, van a ocurrir ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues es que desde dónde viene eso también, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es una reflexión muy interesante, ¿no?, y muy necesaria también. Afortunadamente hay algunas cosas que están cambiando, pero son claramente insuficientes, ¿no? Ahora, bueno, tenemos más tiempo, ¿no?, en el caso de que alguien fallezca, pero bueno, quizá deberíamos hacer otro tipo de reflexiones, ¿no? Antes tú mencionabas que en la antigua Grecia o en otros contextos podemos ir a mirar ciertas maneras de acompañamiento desde lo comunitario y desde lo social que nos pueden dar ideas, ¿no? Yo me gustaría que nos contaras un poco más, ¿no? No sé si todo el mundo ha tenido la ocasión de leer tu trabajo, pero creo que hay cosas extremadamente interesantes, ¿no? Cuando hablas de los cantos, cuando hablas de corrígeme, las nanias. Las nanias. También una cosa que hemos perdido, ¿no?, y que de hecho algunos colectivos, por lo menos en Cataluña, están intentando recuperar, que es el propio cuidado del cuerpo de nuestros seres queridos, ¿no?, que, bueno, pues hoy sabemos que con frecuencia, ¿no?, quedan en otras manos y nosotros ya no llevamos a cabo, ¿no?, ese tipo de cuidados. Bueno, hay una referencia también a Anneke en tu libro, la película Amour, que me parece, ¿no?, extremadamente bella, pero cuéntanos tú mejor, que seguro que lo haces muchas cosas me estás preguntando, me estás sacando a colación. A ver, hay algo que quiero mencionar, que tú has hablado antes del duelo patológico. La cuestión es que también debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que una persona llegue a tener un duelo patológico? Y creo que, de nuevo, el problema, bueno, el duelo no es un problema, pero el problema de este tipo de duelos patológicos, o cuando se complejiza, tiene que ver con un momento en el que, y esto, bueno, no sé qué corriente psicológica sigues tú, pero a mí me gusta mucho el psicoanálisis, ¿no? Y recuerdo, había notado. Lo has notado. Aunque el enfoque relacional no es exactamente el psicoanálisis, pero... Bueno, el texto de duelo y melancolía de Freud me parece fascinante. Y yo creo que hay un momento, y me parece también importante, es que la persona que ha perdido a alguien muchas veces se aferra al dolor. Y se aferra al dolor
porque piensa que es lo último que le queda de la persona que ha perdido. Ujú. Y yo creo que ahí, fíjate, vuelvo a Cicerón, uno de estos elementos importantes, ¿no? Que es un poco la tesis del libro, es que no hay que confundir la pérdida con la persona que has perdido. No hay que identificar nunca un momento de dolor con la totalidad de la vida que has compartido con esa persona. Y hay un sentimiento de no querer soltar, ¿no? Y ese no querer soltar yo creo que viene justamente también propiciado por el abandono de la comunidad, por esa incapacidad de poder, o dificultad, que es muy dificultoso desde luego, de poder dirigir los afectos de otra manera y ver la pérdida de otra manera. Y ahí vuelvo a esas prácticas que tú comentabas también, ¿no? del mundo antiguo. Sí, simplemente decir un ejemplo, ¿no? Porque ahí está la complejidad del ser humano, ¿no? A mí, hablas de esto y a mí se me ocurría el ejemplo del duelo perinatal o gestacional, ¿no? Que durante mucho tiempo, bueno, afortunadamente la sociedad va evolucionando, ¿no? Y yo creo que hoy cada vez entendemos más el sufrimiento que puede tener, ¿no? Una madre que ha perdido, ¿no? a su bebé, ¿no? Pero es verdad que durante mucho tiempo, y todavía hoy, evidentemente en algunos contextos, eso cuesta entender, ¿no? Y a veces ahí vuelvo a lo de las frases estas hechas que hacen tanto daño, ¿no? Ya tendrás otro hijo, ¿no? Si todavía no lo habías visto, ¿no? Este tipo de cosas que hacen terriblemente daño, ¿no? Pero yo creo que este es un ejemplo, ¿no? De cuando decías, ¿no? De cómo se puede complejizar o patologizar, ¿no? Una situación de dolor y de la complejidad de estas cosas, ¿no? Porque efectivamente en este caso podríamos decir, bueno, una madre que no ha tenido apoyo, ¿no? Porque constantemente alrededor suyo, ¿no? la están quitando la legitimidad para poder dolerse, ¿no? de esa pérdida, pero que curiosamente puede encontrar un cierto alivio en tener un diagnóstico de duelo patológico porque la legitima ante los ojos de los demás, ¿no? Bueno, me parecía que era a lo mejor algo también a reflexionar, ¿no? En el que hay contraste, ¿no? Pero fíjate, ¿no? El hecho de necesitar una etiqueta, un diagnóstico es una etiqueta. Y yo creo que, fíjate, ¿qué significa que yo tenga dolor patológico? Que mi diagnóstico sea este, que otras personas también tienen dolor patológico. Ya no estoy sola. ¿Ves? O sea, es que funciona de nuevo, es que el vínculo con los demás siempre sale. Por mucho que se niegue, siempre acaba saliendo. Si yo tengo algo, no sé qué me pasa, estoy muy triste, no consigo remontar, todo el mundo me dice que debería estar bien y eso me hace sentir peor, porque no puedo, porque no tengo capacidad. En el momento en el que te dicen lo que te pasa es esto, dices, bueno, si está catalogado, es que le pasa a más personas y ya no estoy tan sola, ¿no? Yo creo que también funciona un poco eso, ¿no? Claro. Pero es verdad que lo que tú mencionabas antes, ¿no? ¿Con qué facilidad juzgamos el dolor de los demás? Y qué poca capacidad tenemos para reconocer nuestros malos duelos, ¿eh? Que esto también me parece muy, muy interesante, o la capacidad que esto también me parece muy curioso, hablando de la primera pregunta que me has hecho del cuidar y de la importancia del escuchar. Muchas veces la persona solamente quiere que la escuches, no que le des tu opinión. Esto también me parece fascinante, que alguien te esté contando algo y tú sueltes tu opinión. No quiero tu opinión, quiero compartir, quiero soporte, ¿no? Quiero que estés, pero no quiero que me soluciones la papeleta, ¿no? Y yo creo que esta dimensión de la escucha o dimensión, decía, comunitaria, y ahora eso pasó a la segunda parte de tu intervención, la podemos encontrar en ritos del mundo antiguo. Porque una de las cosas que a mí me preocupaba mucho, el tema de la muerte en común. Claro, la muerte en común manejaba un poco ese sentido de lo común, que parece que como todos somos mortales, lo que tenemos en común es la muerte. Pero yo no me refería a eso. Me refería a qué es lo que pasa en la comunidad, qué es lo que pasa realmente cuando te duele tanto la pérdida de alguien. Si siempre ha dolido tanto, cómo han afrontado otras sociedades
las pérdidas. Y entonces, de una forma un poco azarosa, encontré unos cánticos funerarios romanos muy antiguos que se llaman las nenias, que son cantos pues, para llorar a los muertos. Y curiosamente las nenias son nanas. Y me puse a investigar esta relación entre la nenia y la nana en la musicalidad. Y claro, tú decías antes, ¿nenia o nania? ¿No? En nuestra cultura tenemos, por ejemplo, la naní de Schiller, la naní de Brahms, ¿no? La poesía, música. Y lo que se estaba haciendo es, de igual manera que se acompaña a un recién nacido con ciertos cánticos que son además repetitivos, ¿no? Para que se sienta tranquilo, se sienta acompañado, las nenias lo que hacían era generar un canto de la comunidad para que la persona no se sintiera sola, le recogían, le consolaban, ¿no? Y además con movimientos rítmicos. El tema de la musicalidad y los elementos rítmicos son importantes. ¿Por qué? Porque lo que se activaba era el sentimiento de comunidad, no desde la racionalidad, sino justamente desde lo común. Y esto es lo interesante, ¿no? Cuando una persona está en duelo, tiende a irse con el finado. Si se ha muerto alguien, tú te sientes muerto, porque es una persona que forma parte de ti, te sientes muerto. Entonces, tu tono de vida, tu vibración vital es la de los muertos. En el mundo romano se consideraba que la familia que había perdido a alguien tenía contacto con el mundo de los muertos, porque vibraba como los muertos. Entonces, la manera de volver a que tuvieran vida era rescatarlos, que cuando te dicen, bueno, cuando tienes que alegrarte, ¿no? Tienes que estar bien, vete al cine, vete al teatro. Claro, ellos no hacían eso. Lo que hacía la comunidad era escuchar a la familia y se acompasaban a sus ritmos, el ritmo que necesitaran. Luego teníamos la musicalidad con esos cánticos que eran un tono, lo voy a hacer un poquito más así, era un re menor, un cántico menor, y entonces la persona empezaba a vibrar con toda la comunidad porque era su mismo tono. Pero la comunidad tenía la posibilidad de elevar el tono. Y hay un momento en el que la nenia, que es un canto fúnebre en tono menor, se va modificando y se convierte en una nana, que es en tono mayor. Entonces, sin que te des cuenta, la comunidad acompaña, va dando luz, va cambiando la vibración comunitaria hasta que por fin la persona siente que tiene la vibración de los vivos. Y en ese proceso de vibración de los vivos hay una serie de rituales que le permiten entender que efectivamente cuando una persona muere ya nada es igual. En nuestras sociedades, cuando una persona muere, se borra el teléfono en el móvil, ¿no? No sé qué se hace con ello, no, ya no forma parte del mundo de los vivos. En el mundo antiguo se consideraba que seguía formando parte del mundo de los vivos. Seguía formando parte de la familia. O sea, una vida no terminaba. Pero es que además, piénsalo bien, o piénsalo ustedes bien, un ser querido nunca termina. Un ser querido nunca termina. Y lo que nosotros hemos negado, que lo hemos desnaturalizado, lo hemos convertido, no, el fallecido ya no está, el fallecido ya no forma parte de la familia, el fallecido se oculta, el duelo dura un día, 2 días y a currar con tus pastillas, con tu orfidal o con lo que te dé la gana. En el mundo antiguo tenían súper claro que esto no era así. Tenían muy claro que la persona sigue formando parte de la familia. Y es que en nosotros también lo tenemos claro. Cuando tenemos una cena familiar o cuando tenemos una quedada y dices, ¿te acuerdas de Juanito? ¿Qué es lo que hubiera hecho? ¿O qué es lo que hubiera hecho la abuela? Esto le hubiera hecho mucha gracia, papá. Lo tienes presente. Si lo tienes presente de facto, ¿por qué en la sociedad esta de otra temporalidad se está negando esto? Entonces, me parece que justamente estos ritmos, los ritmos de la máquina, que te decía antes, los tiempos de la producción, son los que nos están incapacitando recuperar los tiempos del mundo antiguo en los que sí que se daba cuenta justamente de esta vibración comunitaria, de darles el espacio, de cambiar la tonalidad.
de sacarlo del mundo de los vivos, del mundo de los muertos y reintegrar a la persona en el mundo de los vivos, que la vida ya no va a ser igual, que es lo que estaba mencionando antes, ¿no? Que efectivamente, que no se trata de que la persona ya no esté, sí está, pero de otro modo. Y es eso lo que cuesta aceptar. Hay un filósofo que dicen que es muy difícil, que es Hegel, y bueno, es verdad que Hegel es difícil, no voy a decir yo que no. Y tiene una obra que ella se llama... Ella es filósofa, se lo dice ella, entonces... ¿El qué? Que tú eres que eres filósofa. Jo, es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo les digo a mis estudiantes, si alguien nos dice que ha entendido a Hegel, miente. ¿No? Bueno, a ninguno, tienes que leerlo muchas veces, ¿no? Hegel en la filología del espíritu está hablando de cómo tendemos a negar las cosas que son negativas o que son en principio malas para nosotros, ¿no? Y dice que cuando las negamos acaban teniendo más fuerza y más poder sobre nosotros. Y que la mejor manera de afrontarlas es asumirlas e integrarlas. Y es otra cosa que no estamos haciendo. ¿Qué significa? Me vas a permitir que cambie el tema de conversación, pero ¿qué significa vivir? Porque en el fondo hablar de la muerte y hablar cómo nos despedimos y hablar de cómo hacemos duelo no es una pregunta por la muerte, es una pregunta por la vida. Es una pregunta por cómo nos relacionamos, por cómo nos vinculamos, con cómo tejemos hilos de afecto, con cómo quiénes somos. No tiene que ver con una especie de esencia prístina, ¿no? Que somos la sociedad o la comunidad o la familia, son personas, es una suma de personas. No es una suma de personas, son relaciones. ¿Y quién eres tú? Está directamente relacionado con las personas que te han querido o que no te han querido. Eso lo acabas interiorizando. Por tanto, cuando una persona querida fallece, y esto lo tenía muy claro en el pensamiento antiguo, nada es igual, porque una parte de ti se rompe. Y el tiempo en el que se pasa de la vibración de los muertos a la vibración de los vivos, que es un tiempo de rituales, es un tiempo de recolocación y de aceptar que la vida nunca va a ser distinta, nunca va a ser igual. Igual, claro. Sí, o sea, yo creo que, yo creo que cualquier persona, ¿no?, que haya perdido un ser querido, esto lo sabe, ¿no? O sea, hay una parte de ese duelo que tiene que ver con, tú misma creo que lo has dicho, ¿no? Recolocar a esa persona en otro lugar, ¿no? Porque la relación sigue existiendo, ¿no? Antes tú mencionabas a Freud, había, ¿no?, con Freud también esta idea de hacer un trabajo de duelo, no sé si exactamente con la idea de superar el duelo, pero bueno, hoy en día sí que hay otras investigaciones, ¿no?, en psicología que muestran que precisamente esa relación con nuestro ser querido siempre se mantiene, o con frecuencia se mantiene, ¿no? Los continuing bonds, los vínculos continuos, ¿no? Hace referencia al hecho de que vamos a seguir, ¿no?, quizá teniendo pequeñas conversaciones con nuestro ser querido, consultando su foto y diciendo, anda, Pablo, ¿no?, ¿quién te hubiera dicho a ti hoy tal, ¿no? O haciendo ese brindis en una comida, ¿no?, con familiares a la memoria de nuestro padre o de quien fuese, ¿no? O sea, hay esa experiencia que tiene que ver con quizá colocar a esa relación en otro lugar, a esa persona en otro lugar, pero seguimos, ¿no?, estando conectados de alguna manera con ese ser querido. Y por supuesto tiene que ver con cómo cuando fallece esa persona, toda nuestra vida y también nuestra propia identidad se transforma, ¿no? Porque nosotros somos con los otros, ¿no? Tú también lo has dicho, me parece que es muy bonita esa idea que tú desarrollas en el libro, ¿no? Nuestro ser querido está dentro, ¿no? Y entonces cuando eso desaparece también es un cuestionamiento muy grande, insisto, no solamente ya de nuestra vida, que implica muchas veces reconfigurar un montón de cosas, ¿no? Pues es que mi marido era justo la persona que llevaba las cuentas, y entonces ahora, ¿no?, hay como otro tipo de roles, es decir, hay una reconfiguración de cómo nosotros teníamos la vida, que tiene que ser transformada, que se transforma, pero también de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Porque el otro también
también nos devolvía cosas de nosotros mismos, ¿no? Lo que decimos que es, bueno, pues eso, ese espejo, ¿no? que nos dice también quiénes somos nosotros, y cuando esa persona fallece, pues hay ciertas cosas, ¿no? que también tienen que ser transformadas, ¿no? Bueno, eso tú lo explicas muy bien, me parecía muy bonito en tu trabajo. Claro, es que fíjate, yo creo que, volviendo a esta idea de qué es lo que hace la consolación filosófica, que yo creo que la deberíamos recuperar, la consolación filosófica lo que hace es repensar o recolocar ciertas preocupaciones que hemos tenido para verlas de otra manera, ¿no? Y yo creo que claro, una de las cosas que tú decías, ¿no? Es una reconfiguración de la vida a nivel práctico, a nivel externo, pero también es una reconfiguración interna. Y ahora me parece interesante la reconfiguración interna. Claro, cuando hablamos de muerte, la asociamos a la noción de pérdida, porque la persona querida ya no está. Pero decía antes, una cosa es el momento de la pérdida y otra cosa es la totalidad de la vida compartida. ¿Con qué te conectas del ser querido? Cuando ya el ser querido no está. ¿Con qué te quedas? Que se hayan ido no significa que lo hayamos perdido. Esta es la cosa. Que cuesta mucho aceptar ese cambio de modalidad. Me voy a poner metafísica. En filosofía hablaríamos de un cambio ontológico, un cambio en el modo de ser. La persona querida sigue formando parte de ti, pero ahora está en tu mano elegir si te quedas el momento del dolor, el vacío, la pérdida, la falta, o te quedas con la ganancia de toda una vida compartida. Hay una escena preciosa en el Séptimo sello de Ingmar Bergman, que está el caballero cruzado, ¿no? No sé si ustedes han visto la película. ¿Tú la has visto, la película? No, el Séptimo sello. Ay, deberías verla, Belén. No sé, la tengo ahí en la lista de las 1500 películas que tengo mira, que ver todavía. No tienes que verla. Esa película es la película. Es una película que va sobre la muerte, y entonces el caballero cruzado dice, no, voy a jugar una partida de ajedrez con la muerte para entretenerla, y de este modo pues podré evitar morir, ¿no? Y entonces la muerte en un momento determinado hay una escena en la capilla y tal, y dice, bueno, pero ¿por qué quieres evitar la muerte? Y dice, porque quiero hacer algo significativo en la vida. Y esto lo dice un caballero cruzado. O sea, alguien que ha ido a luchar por Dios, ¿qué más elevado que eso? Y dice, no, yo no quiero morir porque quiero hacer algo significativo. ¿Y sabes qué es lo significativo? Generar lazos auténticos con los demás. Y hay una escena preciosa, que está con unos actores de unos titiriteros, y entonces le ofrecen un cuenco lleno, Belén. No es un cuenco vacío, es un cuenco lleno. Es un cuenco lleno de leches y de fresas. Y entonces el caballero cruzado está con ellos, compartiendo el cuenco lleno, y dice, siempre me acordaré de este momento, de este cuenco lleno de leche, de estas fresas y de vosotros. Porque al final la vida no es un tiempo de resta, la vida no es las cosas que vas perdiendo, la vida es todas las cosas que vas ganando. La vida es ganancia. La ganancia de lo que toda esa persona te ha aportado durante muchísimos años. ¡Qué injusto para con esa persona que tanto has querido y que tanto te has querido, que te quedes con el momento de dolor y de pérdida en lugar de toda la suma de todas las cosas increíbles que ha hecho por ti! Séneca, volviendo al mundo antiguo, tiene varias consolaciones. Una de las consolaciones habla de una madre que ha perdido un hijo y no deja de llorar, y de hecho ordena retirar todo lo que tenga que ver con el hijo, como si no hubiera existido. Y entonces Séneca dice, pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esa no es la forma de quererlo. Esa no es la forma de que tú puedas superar esto. No es la forma de que tú puedas recolocarte, vivir en torno a un vacío. No puedes negar que ha existido. Entonces tiene otra consolación, que es una consolación a un hermano que ha perdido a otro, a Polibio. Antes me decías, cuidar bien
Y yo te digo, ¿esa no es la forma de hacerlo? Vaya Séneca, ¿no? Que decía una frase Sí, sumamente claro, dolorosa, ¿no? a ver, no lo dice así. Me imagino. Lo que dice Séneca es que la forma en la que está negando la vida de su hijo está siendo injusta con respecto a ella misma y a su hijo. Y está siendo injusta, primero, porque su hijo ha existido. Y eso implica que por mucho que haga como que no está, sigue estando. Pero ella, como lo está identificando con el dolor, está siendo ciega a toda la ganancia que le dio su hijo. Eso es, claro. Pero no puede ser de otra manera. Es decir, el duelo es eso también, ¿no? El dolor es tan sumamente grande, inconmensurable, ¿no? De haber perdido a ese ser querido, que lo que tienes en ese momento es puro dolor, ¿no? Pero es que el dolor no desaparece. Es que esta es la cosa. Se transforma. La cuestión yo creo que se transforma, pero siempre te va a acabar doliendo. Siempre te va a generar tristeza. Pero en el momento en el que tú recuerdas al ser querido, que prime la ganancia. Y no abismarte en el dolor, porque si no aparece el dolor segundo, que es justamente el sufrimiento, que es el dolor del dolor. Ya bastante con que has perdido un ser querido como para que encima estés borrando la ganancia. Sí, lo entiendo, lo que estoy intentando también subrayar, ¿no? Porque justo estábamos diciendo, ¿no? De la importancia de comprender que cada persona tiene un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es que a lo mejor esa persona en ese momento lo que necesita es eso, ¿no? Esta madre llevaba 5 años y había retirado todo lo que tuviera que ver. Era duelo patológico entonces. Claro, no era un duelo normal. Lo hubiera etiquetado, ¿no? Claro, eso es interesante, ¿no? Porque vinculando con lo que decías, ¿no? De que estamos en una sociedad, ¿no? Productivista, capitalista, ¿no? Que busca que nos recuperemos lo antes posible, ¿no? Porque precisamente lo que ocurre con el duelo es que no producimos y por lo tanto hay una pérdida de tiempo, de dinero, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que también, bueno, está estrechamente relacionado, ¿no? Sin ánimo de entrar en autores y teorías, ¿no? Pero bueno, hay algunos autores que han vinculado muy bien, ¿no? La aparición de este tipo de sociedades liberales con el desarrollo precisamente de ciertos discursos psicológicos, ¿no? Desde las ciencias psi, ¿no? Y yo creo que ahí esos discursos que mantenemos también desde algunos enfoques psicológicos, ¿no? Contribuyen de alguna manera, ¿no? a pensar el duelo de alguna forma, ¿no? Yo a veces escucho, ¿no? Hablar de la superación del duelo, ¿no? Como si el duelo pudiera superarse, ¿no? Como si un día pudiéramos decir, no, ya he terminado este supuesto trabajo de duelo y ya está superado, ¿no? Pero es algo, bueno, es también un lenguaje, ¿no? muy significativo, ¿no? De esta sociedad a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, yo creo que también elegir, ¿no? Desde qué enfoque, desde qué mirada atendemos, ¿no? Estos procesos es importante y también forma parte de algún problema, ¿no? Bueno, de la situación actual, ¿no? De cómo estamos viendo el duelo. Sí, efectivamente yo creo que el duelo no se pasa, el duelo es un proceso y es un proceso de cambio, de recolocación de lo que eres tú, de lo que ya no eres, de aprender a soltar, de aprender a quedarte con lo valioso y con la ganancia. Y creo que, como decíamos antes, ¿no? ese trabajo requiere un tiempo que no es rentable. Y esa patologización que hablábamos antes, por no hablar ya también de las farmacéuticas, que así también las metemos en el ajo también, esto es importante. Claro. El negocio. Haber convertido el duelo en un negocio, haberlo convertido en enfermedad, la muerte en un negocio, con la profesionalización de ciertos cuidados al difunto. Tú antes me preguntabas por el tema de los cuerpos. Tener contacto con la persona fallecida me parece importante, ¿no? Hay una, además esto es relativamente reciente. Antes en los funerales estoy pensando, por ejemplo, en 5 horas con Mario de Miguel Delibes, ¿no? Esta conversación que tiene Carmen con su marido, que le llama de todo, ¿no? Y dice, pero al mismo tiempo le permite cuidar.
Yo creo que le hemos cogido tanto miedo a la muerte, como decía Hegel, que se ha convertido en un monstruo espantoso y no estamos viendo la dimensión de cuidado hacia el difunto, pero también hacia nosotros mismos cuando ya no queremos que haya una profesionalización, cuando ya no queremos que alguien venga a hacernos las cosas, ¿no? Porque esos actos de cuidar al difunto, de saberlo despedir, de darte tiempo para poder despedirlo, todos esos elementos son elementos que aparecían en el mundo antiguo en torno a rituales. Eran rituales que además estaban muy, decía antes, la nana y la nenia, la nana y el canto fúnebre. También, fíjate, ¿no? De la misma manera que se preparaba todo para la venida de un niño, también se preparaba todo para, atención a esto, claro, el segundo nacimiento, porque la persona sigue estando, he dicho. Los rituales tenían que ver con procesos muchas veces invertidos de lo que era un nacimiento, porque lo que se estaba esperando es que la persona el finado naciera de otro modo dentro de la familia. Claro. Entonces se recolocaba todo distinto. Y justamente eso yo creo que es un elemento que hemos perdido. En el momento en que hemos dicho el duelo se pasa, lo tomo como una pastilla, ya no hago nada. Pero tú te das cuenta del corte psicológico, bueno, perdóname que te hago esta pregunta retórica, del corte psicológico que supone que una persona esté y a los 2 días ya no esté, que estés en el sofá y ya no esté. Pero es que eso no es natural. Hace falta un proceso para poder asumir lo que está pasando ahí, ¿no? Catulo, en el famoso Carmen 105, ¿no? Que está hablando justamente de la muerte de su hermano, que habla justamente de que le cuesta despedirlo, pero ese me cuesta despedirlo con una nania, al final le permite elaborar, le permite recolocar. Y también hay, dentro de la tradición, de la cultura, de las sociedades, sabemos que es algo que nos falta. Y lo que no nos da la sociedad muchas veces lo da la propia comunidad. Si la muerte nos quita algo, devuélvelo, de Ait, una poeta maravillosa, recupera la idea de cómo la comunidad justamente nos puede dar esas pautas para hacer ciertos rituales que nos permitan despedir adecuadamente y que nazca de otra forma el finado. Claro. Esto me parece súper bonito, ¿no? Y el pensar, ¿no?, que de la misma manera que cuidamos esos nacimientos, ¿no?, y que acompañamos ese proceso, ¿no?, también, ¿no?, podríamos acompañar, por ejemplo, el final de vida, ¿no?, a nuestros seres queridos que están partiendo, ¿no? Claro, tú haces referencia también a la idea que está estrechamente vinculada, me parece, ¿no? Porque, claro, decías que es una transformación de esa persona que está muriendo, ¿no? Y ese cuidado está también relacionado con el cruzar a veces, ¿no?, con esta metáfora también de ir hacia otro lugar. Quizá también podemos pensar que lo que ocurre en nuestra sociedad hoy en día es que justo no vemos la muerte o vemos la muerte como un fin, o sea, como un final, quiero decir, ¿no?, como algo que se acaba ahí, ¿no? A lo mejor, no lo sé, corrígeme, si me equivoco, que yo no tengo esa cultura, ¿no? Pero quizá está muy estrechamente relacionado también con esa concepción que tenemos de lo que es la muerte y de lo que puede ocurrir después, ¿no? Si lo que ocurre es precisamente la finitud, ¿no? Bueno, pues a lo mejor cambia o podría cambiar, ¿no?, esa visión que tenemos sobre el proceso, ¿no?, del final de vida. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Yo no te entiendo muy bien. No me estás entendiendo, perdonad. Lo que quiero decir es que también podría estar relacionado el cómo atendemos, por ejemplo, al cuidado, ¿no?, en el final de la vida, con cómo estamos comprendiendo que la muerte, ¿no? Quizá, ¿no?, cuando estamos diciendo que hay una transformación en aquella Grecia antigua, ¿no?, estamos pensando, que es un periodo de transformación y que acompañamos, ¿no?, en el cuidado de ese periodo, ¿no?, de final de vida.
es también porque de alguna manera ayudamos al muerto a cruzar. ¿Puede ser así? Pero también está relacionado, entiendo, con que hay una idea de que hay un viaje a otro lugar. Mientras que me parece que también hoy cada vez pensamos más en la muerte como la finitud, ¿no? No hay un camino hacia otro lugar. Hay varias dimensiones en lo que estás diciendo. Lo primero, los rituales, esos comunitarios, son para despedir al difunto, pero sirve para los dolientes. Esto es importante. Claro. O sea, no es solamente despedir al difunto, es una construcción, recolocación de los dolientes, y eso la comunidad, Roma, Grecia, Mesopotamia, lo tenían muy claro, ¿eh? O sea, los rituales son para los dolientes, para poder recolocar. Claro, yo hablaba, porque bueno, ha cambiado un poco la configuración del debate, porque ahora Sara no está aquí, ¿no? Pero por no focalizarlo solo en el duelo, ¿no? Y también hablar del cuidado, ¿no? De esa persona que puede quizá estar enferma o que necesita, ¿no? De algún tipo de atención, ¿no? Particular, ¿no? Lo ampliaba, ¿no? Un poco también en ese sentido. Bueno, pero aún así, aunque estemos hablando de una persona que está enferma, que es ayudarle, claro, ¿cómo se puede ayudar en esto, ¿no? Que es acompañarle y cuidarle de la mejor manera posible. Esa forma de cuidarle también te permite a ti, como familiar o como ser querido, hacer ese proceso. Es que creo que no. ¿Ves, Belén? Tenemos un problema y lo tenemos nosotras dos y todos nosotros. Aquí nadie se salva. Pensamos individuo, comunidad. Tenemos ese lastre, el piojo de Heráclito. Este es. Lo tenemos todo el rato funcionando. Es nuestra forma de orientar la pregunta, de orientar el problema, sí. Individuo y comunidad. Lo que yo te estoy diciendo es que no hay individuo y comunidad. Lo que yo te estoy diciendo es que es una misma cosa siempre. Y como es una misma cosa siempre, aquello que tú haces con respecto al difunto o a la persona enferma, o cómo tratas a los demás, vuelve directamente a ti, porque es tu forma de elaborar la vida, de construir la vida, de darte cuenta de la importancia que tienen los demás. Cómo trates tú al otro impacta directamente en cómo te tratas tú a ti mismo, en la construcción de la identidad que tienes, en la construcción familiar que tienes. Entonces, sí, podemos hablar, claro, de ese mundo trascendente, si hay o no, del mundo secular. Y aquí hay dos dimensiones, efectivamente, el tema de la finitud, pero bueno, ¿qué significa la finitud? Significa que somos seres mortales. Es que es la definición, ser mortal. ¿Y ser mortal qué significa? No, no me voy a poner heideggeriana, seres para la muerte. No somos seres para la muerte. Somos seres para la vida. Y la vida necesariamente está asociada a un momento en el que orgánicamente ya no estás. Puedes leer, por supuesto, que hay una vida después de la vida y que en el mundo antiguo había rituales de tránsito para ayudar a cruzar a otro lado. Pero es que esos rituales, al mismo tiempo, como no hay individuo y comunidad, esos tiempos también no solamente son para que la otra persona cruce al otro lado, sino para que se recoloque dentro de la comunidad. ¿Ves? No está separado en ningún momento, ¿no? Podemos pensar en nuestras sociedades. Sigue habiendo personas creyentes que siguen pensando que hay un mundo más allá y yo ni pincho ni corto. Yo no tengo ni idea si hay, yo no me dedico a la teología, no tengo ni idea si hay un mundo, yo no lo sé. Puedo decir lo que yo creo, pero ahí no me voy a meter porque ya es opiniones y no vamos por ahí, ¿no? Y tienen esa confianza en que los van a volver a ver, ¿no? Los seres queridos. Pero aunque esto fuera cierto, seguimos necesitando activar el vínculo del cuidado. Aunque esto fuera cierto. Y si no hay nada, necesitamos reconectar el vínculo del cuidado. Es que da igual. Si hay una vida después de la vida o no la hay, da igual. El ritual hay que hacerlo, el cuidado hay que hacerlo. Hay que elaborarlo igual, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora
y esto sí que impacta directamente en nuestra percepción de la vida y de la muerte, está relacionado con que cada vez vivimos en sociedades más seculares y tú lo decías así, ¿no? Pensamos en la finitud, o sea, no hay nada más. Y entonces eso nos da mucho miedo. Y como nos da mucho miedo, ¿qué es lo que hacemos? Negamos la muerte, negamos la enfermedad, negamos la vejez, negamos todo eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo confinamos, lo escondemos. La muerte al tanatorio, el enfermo en el hospital. Estamos separando de forma antinatural dimensiones de la vida. Separamos la muerte, no quiero saber nada. Separamos la muerte, no queremos saber nada. Susan Sontag, que se murió de cáncer, tiene un texto que se llama Las metáforas de la muerte. Y una de las metáforas de la enfermedad, perdona que se me ha ido con el tema. Y las metáforas de la enfermedad dice, bueno, es que, y compara la tuberculosis con el cáncer. Y dice, se compara el cáncer directamente con la muerte. Y se utilizan un montón de metáforas. Y dice, pero la cuestión es justamente cómo afrontamos la vida. Esas metáforas que la convierten, como decía Hegel, en algo súper terrible. La muerte nos va a llegar a todos, la enfermedad pues seguramente también nos llegue a todos. ¿Qué menos que entonces empezar a ponerle nombre a las cosas, mirarlo de frente para tener una vida con sentido y con significado? De tanto negar la muerte, la mortalidad, la enfermedad, la vejez, ¿te das cuenta que hemos dejado de saber vivir? Vivir no es vivir hacia adelante y ya está. Vivir es esa conciencia de que cada momento es precioso y que tienes que construir algo bonito con eso. Pero si directamente niegas la muerte, niegas la enfermedad, niegas la vejez, vives acelerado, asustado, en frenesí y cada vez con más vacío y más dolor. Así que pensar, volver a hacer visible la enfermedad y la muerte y el dolor y reconocerlas y hablar de ellas nos permite también vivir mejor. Y es lo que decía Sócrates, ¿no? Decía, y también Cicerón, que la filosofía es aprender a morir. Y yo la primera vez que escuché esto, pues me parecía, uy, qué funesto es esto, ¿no? Pero claro, ¿qué significaba esta frase? Es que significa aprender a vivir. Esta es, si no niegas la enfermedad, aprendes a vivir. Si no niegas que la enfermedad es algo natural, aprendes a vivir. Que la muerte es algo natural, aprendes a vivir. Y aprendes a ver este elemento que decía antes, que no hay individuo y hay comunidad, que lo que hay es interacción todo el tiempo, como seres orgánicos que somos. Claro, no tenemos tiempo, pero hay una cosa que a mí me hubiera gustado discutirlo, sobre todo con Sara, ¿no? Y es que, claro, aquí estamos hablando de la muerte o de la vida o del duelo, pero es que todas estas cosas no son lo mismo para todo el mundo. ¿No son? Lo mismo para todo el mundo, ¿no? Porque sabemos que las condiciones de vida y las condiciones de muerte y las condiciones de cuidado no son las mismas para todo el mundo, ¿no? Habríamos un gran debate, ¿no? Porque bueno, ahí había toda una cuestión también de reflexión del cuidado, de también, ¿no? Bueno, pues muy vinculado, ¿no? Con esta dimensión económica, ¿no? De nuestras sociedades, pero me están haciendo... ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? Sí, de que no tenemos mucho tiempo. ¿Puedo hacer un comentario de esto? ¿Sí? Venga. Es que esto es realmente muy interesante, ¿no? Hablamos de la dimensión social, de la clase, de nuevo, cuál es el espacio que te da la comunidad para que tú puedas cuidar, que esto me parece tremendamente interesante, ¿no? Y te das cuenta que aquí funciona algo que es tremendamente perverso. Lo contrario a la muerte no es la vida. Lo contrario a la muerte es mal morir. Y lo contrario a la vida es mal vivir. Y allí donde mal vives, mal mueres. De acuerdo. Y esto quiere decir que en comunidades, en sociedades en las que vivimos el tiempo de la máquina,
necesariamente vamos a mal morir porque estamos mal viviendo. Y es este es el problema, no el duelo, sino justamente cómo nos han cambiado gato por liebre, que pensamos que vivimos y mal vivimos. Y las personas que están con problemas sociales, con problemas de llegar a fin de mes, con problemas que tienen que trabajar independientemente de lo que le pase a su pareja y le tienen que dejar, o a su ser querido, y lo tienen que dejar solo o sola. Eso es un problema que tiene que ver con que la sociedad ha dejado solo. Y esto, de nuevo, aparecía en el mundo antiguo. La comunidad volvía a recoger para que pudiera haber una dimensión de cuidado con respecto a esto. Pues por eso yo creo que tenemos el debate ya abierto perfectamente. Muchas gracias, Ana. No sé si alguien... ¿quiere lanzar una pregunta? Hola, buenas. ¿Samsen? Sí. Buenas tardes. Soy Marta, del Departamento de Cuidados del Ayuntamiento. Gracias a las dos por la conversación, por la reflexión, por habernos tocado, ¿no? Porque al final nos interpela, ¿no? De cómo hemos vivido y vivimos nuestros duelos. Me ha parecido muy, muy interesante. Yo, antes de explicaros a qué nos dedicamos nosotras, lanzaría una pregunta. Te preguntaría, Ana, de todos estos ritos que has estudiado, ¿cuáles te parecerían más fáciles de reincorporar a nuestra sociedad de una forma más o menos natural, ¿no? Es como si pudiésemos soñar un poco, ¿no? Que sé que te estoy pidiendo algo que no es, no es inmediato y tal, pero si puestos a soñar un poco, ¿qué ritos podríamos recuperar para hacer este duelo más natural, más llevadero, más de todos, más sanador, ¿no? De alguna manera, y no ponerle etiquetas y patologías, etcétera? Pues muchas gracias, Marta. La pregunta es muy difícil, ¿eh? Se me ocurrían, eran... Sí, no, a mí me gustan las preguntas difíciles. A ver, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es generar espacio. Y generar espacio, generar tiempo. Y esto significa abrir de nuevo, visibilizar la muerte y visibilizar la enfermedad. En el mundo antiguo no se escondía la enfermedad, no se escondía la muerte. Y eso permitía, fíjate el tema del luto, ¿no? Eso permitía también que hubiera un reconocimiento de que esa familia está en un proceso. Entonces me parece importante recuperar espacios de encuentro, espacios de dar tiempo y los espacios a los que se pueda hablar y los que no se conviertan en un tabú. Porque muchas veces, también lo decía Susan Sontag en este texto que mencionaba antes, que tú hablas de cáncer y la gente casi se santigua, ¿no? Por si acaso se contagia. Y me parece que volver a hablar de estas cosas ya sería un paso importante. Espacio, tiempo, visibilizar y hablar. Porque creo que no hay nada más doloroso, y esto, Belén, que me corrijas, pero que te deslegitimen el dolor y que no puedas hablar de lo que te preocupe porque te van a mirar mal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, si habéis estado al inicio de la presentación, ¿no? De ahí nuestro festival de vida al final de la vida, ¿no? Para crear espacios para hablar de estos temas. Yo creo que también, por añadir solamente una pequeña idea a lo que acaba de decir Ana, subrayaría lo de dejar flexibilidad, ¿no? Porque a veces no es cuestión tampoco de idealizar determinados ritos o determinadas sociedades o determinados momentos, ¿no? Sino verdaderamente de pensar cómo bueno, podemos, ¿no? Crear esos espacios, ¿no? Porque no se trata de que instauremos, como ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Tenemos, ¿no? Un duelo que dura 6 meses, el luto, vestimos de negro, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de crear esos espacios y de crear la flexibilidad para que cada uno pueda, ¿no? Tener ese ritmo. Pero bueno,
extremadamente complejo. Solamente con este primer pasito que decía Ana ya me parece Muy bien. un buen inicio. Quisiera añadir, como conozco a Sara y he trabajado en algún momento con ella, que ella seguramente habría hablado mucho de visibilizar los cuidados, ¿no? Total, claro. Personas cuidadoras, los familiares, los amigos, ¿no? También las trabajadoras, ¿no? Que están acompañando a estas personas. Claro. Y ahora sí hago Y cuidar a los cuidadores. Y cuidar a los cuidadores. Y te agradezco muchísimo que lo menciones, porque era lo último, ¿no? Que Sí. a mí me hubiera gustado mucho entrar en esa conversación, ¿no? con Sara, ¿no? Yo estoy formada en Duela, estoy formada en final de vida, ¿no? Concretamente he hecho algunas prácticas también, ¿no? Directamente he estado en contacto, ¿no? con personas que están en ese periodo, y algunos de los casos más dolorosos que yo he visto han sido de mujeres inmigrantes, cuidadoras, sin papeles, que ellas mismas caen enfermas y no tienen nada, ¿no? Por eso yo decía, ¿no? Es que ese final de vida, ese periodo, ¿no? Esa muerte, no es lo mismo para todo el mundo, ¿no? Y aquí, claro, era también como un perfil muy claro, ¿no? Que creo que es necesario también que hablemos de eso en sociedad y que creemos esos espacios para hablar de ello. Habrá que invitar a Sara cuando se recupere Sin duda. para hablar de ello y también para que haya institucionalmente herramientas de forma de dar soporte para cuidar a los cuidadores. Me parece que esto es importantísimo. Sí. O sea, que no quede una iniciativa comunitaria o una iniciativa familiar, no. Institucionalmente tiene que haber un apoyo para ese tipo de situaciones. Sí, estoy de acuerdo. Pues deixeu-me decir, me passo un moment al català, que sapigueu que a l'Ajuntament de Barcelona tenim un espai que és el Barcelona Cuida i un programa de targeta cuidadora que pretenem donar suport o acompanyar les persones cuidadores, també a les treballadores, també a les persones que cuiden de la manera més oberta, i que estem al carrer Viladomat en uns horaris força amplis, ens trobareu a internet i us podreu adreçar, y que estem començant, estamos empezando, también estamos explorando cómo dar soporte, cómo dar apoyo, com créixer, o sigui que sereu tots benvinguts. I, sisplau, suposo que hi ha més paraules. Hola, buenas tardes, noches. Muy interesante la conversación. Y yo llevo mucho tiempo pensando en la vejez y en la muerte, y una de las preguntas que me formulo, que tiene que ver con lo que habéis dicho ahora al final, ¿no? Que nuestra sociedad ha pensado mucho sobre la llegada a este mundo, ¿no? Está todo muy protocolizado para llegar, pero para irse esto es un campo de nabos, ¿no? Es decirte, allí, si tienes suerte y dinero y familia y tal, pues te morirás menos mal, ¿no? Pero yo creo que para mí la gran reflexión es cómo la sociedad se plantea la dignificación universal de la salida de este mundo. No un asunto particular de que yo tengo más dinero y más suerte y amigos y me bien muero. Yo creo que la salida de este mundo la tenemos que plantear institucional y políticamente. Sí, sin nada que añadir, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero también yo creo que esta dimensión, y es curioso, ¿no? Y parece que va a hablar de otro tema, pero en realidad no. Durante muchísimo tiempo se habló de la importancia de la separación de poderes, ¿no? Sí, ¿no? Es importante. ¿Se han dado cuenta ustedes que esa separación de poderes es relativa? Porque todo está atravesado del poder económico. Entonces, claro, el poder económico es el poder de la producción. Entonces, claro, usted hablaba de instituciones. Lo que se ha metido por delante ha sido el negocio de la muerte, que sale muy caro morirse, ¿eh? Que eso me parece una vergüenza, que alguien se lucre con esto. Entonces también hay que hablar de esto. Y luego
la otra línea marciana, que es el transhumanismo, y esta gente millonaria que dice que no nos vamos a morir y vamos a ser inmortales, ¿no? Tenemos las dos dimensiones. Versión crionización Walt Disney y versión me voy a hacer rico con la muerte de los demás. Hola, buenas tardes. Agradeceros el debate. Me parece súper interesante. Nosotras somos profesionales del sistema de salud público y muchas de las cosas que decías nos resuenan porque me ha gustado mucho lo que has dicho de la vibración comunitaria. Creo que después del COVID, o al menos lo que nosotros hemos experimentado, nosotros trabajamos en la atención primaria, en el sistema público, ¿no? Y creo que esa vibración comunitaria, preguntaba la gestora política, ¿no? Y creo que, bueno, o que formas parte de la política, que igual el guante que hay que retomar es qué ha pasado, ¿no? Con la institucionalización de lo comunitario, ¿no? Porque se ha desmembrado después del primer momento, o la sensación que tenemos nosotras. Luego también, respecto a patologizar las cosas, con lo que decías, yo soy médica, me planteaba que hay un diagnóstico que es duelo y un diagnóstico que es duelo patológico. Hoy en día escribir en la historia clínica de los pacientes no se puede hacer si no vinculas con un diagnóstico, que ya es lo primero perverso del sistema, ¿no? La gente viene a la consulta de la médica de familia porque la tiene accesible y pasa por un proceso que, aunque no sea patológico, causa dolor y entonces vienen, ¿no? Y tú tienes que poner duelo. Y justamente a colación de lo que tú hablabas, yo me planteaba hoy cuándo se da de baja el diagnóstico de duelo, porque ha pasado un año, ha pasado 2, la gente sigue consultando, la gente te pide informes para 1000 cosas hoy en día y siempre sale duelo. Entonces, con lo que tú has dicho de que el duelo no termina, ¿no? Y que realmente es así, si tenemos o no los profesionales sanitarios que darlo de baja. Y lo último también me resonaba en todo este proceso que hablabais del final de vida, que comentaba la compañera ahora, lo que ha supuesto la eutanasia, la llegada de la eutanasia. Nosotros abordamos varios casos ahora a raíz de la aprobación de la ley, en el que esos procesos de buena muerte y vibración comunitaria sí se dan. O sea, ojalá no todos tengamos que solicitar una eutanasia porque tengamos ese dolor, pero es verdad que está redignificando ese final de vida porque la gente puede elegir cuándo, cómo y con quién comparte ese momento. Y entonces, a pesar de lo grandilocuente de la palabra, ¿no? o de las opiniones encontradas con el proceso de eutanasia, es cierto que el que llega a ella puede elegir un momento feliz, ¿no? Y comunitario y colectivo para pasar por ese proceso, ¿no? Y entonces, bueno, me ha resonado todo lo que hablabas, a cómo podríamos llevar la eutanasia, a entenderme, no eso, pero sí esa forma de celebrar el final, ¿no? Como decía la compañera, de forma colectiva, ¿no? Bueno, en fin, gracias. Sí, pues muchas gracias por contarnos su experiencia como médico. Bueno, Belén sí que decía que el duelo no termina nunca. Yo creo que sí hay un momento en el que se puede recolocar la vida de tal manera que prima la ganancia y no prima la ganancia y no prima el dolor. Y en ese caso yo creo que aquellas personas que pueden... Claro, yo de estos temas no sé, me va usted a permitir que me arriesgue con esto, ¿no? Pero en el momento en el que la persona ya puede llevar una vida más o menos sin dolor, que tiene ganas de vivir, vibra con los vivos, como decía antes, claro, eso ya no sería un duelo. Yo creo que, y aquí Belén creo que puede aportar mucho más que yo, un duelo que no esté vinculado con una depresión. Y esa depresión, ¿qué tipo de depresión puede llegar a ser? Si es una depresión persistente, si es una depresión, bueno, que claro, ese diagnóstico de duelo quizás sería más conveniente asociarlo con diferente tipología depresiva, no lo sé, ¿no? Una que sea, una que no permita, ves que es horrible la frase, no permita ser eficiente, no permita una vida feliz o adecuada, y no permita funcionar a la persona, y la metáfora del vocabulario de las máquinas también me funciona aquí en la cabeza. Pero es que es totalmente eso. De hecho, uno de los criterios diagnósticos, no solamente del duelo patológico, sino de cualquier otro tipo de patología, ¿no? Diagnóstico, es que imposibilite llevar una vida funcional, ¿no? a la persona, ¿no? Claro, yo aquí le diría que, o sea, usted misma lo ha dicho, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a incluir eso
dentro, ¿no?, del propio sistema informático, ¿no? Pues yo diría que respondiendo a eso, de la misma manera que lo entramos, lo sacamos, ¿no? No sé si está entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Porque está respondiendo a otro tipo de criterios, ¿no? ¿Qué preguntas nos estamos haciendo cuando vamos a hacer esa acción, ¿no?, de ponerlo o de quitarlo, ¿no? Bueno, pues como decía antes con lo de duelo gestacional o perinatal, ¿no?, pues a veces ese duelo, ¿no?, tiene una función que no es, ese diagnóstico, perdón, tiene una función que no es a lo mejor la que nosotros estamos queriendo subrayar, ¿no? Bueno, me parece que yo es que cuando contaba esto yo tengo otra visión de las cosas, o sea, claro, filosófica. ¿Por qué está el duelo metido como enfermedad? Sí, sí. Claro, claro. Claro, sí. Es que es esto, es que es esto lo que me parece terrible. ¿Por qué duelo está metido ahí? Y también vivir solo. Claro. Porque eso permite, bueno, una cadena de ayudas, trabajo social, etcétera, ligada, ¿no? Entonces, necesitas codificar a la gente que vive sola y el código forma parte de códigos diagnósticos, ¿no? Total. Yo digo que el sistema va todo a favor de llamar a las cosas que son normales como patológicas. Como patológicas. Nos quieren patologizar porque nos quieren medicar. Nos quieren medicar. ¿Cómo se llamaba la novela, esta novela? Un mundo feliz, ¿no? Era donde estábamos todo el tiempo medicados, ¿no? Y con respecto a la eutanasia, yo creo que, bueno, es un debate muy complicado, pero yo creo que ese momento de redignificar, como usted decía, la muerte, creo que es una cosa que podríamos pensar también en todas las muertes, ¿no? Poder despedirse, que la persona pueda elegir cómo irse, me parece que es también un legado y un regalo, ¿no? No sé si tenemos más preguntas, o sea, más tiempo, perdón, para hacer alguna pregunta más. ¿Una pregunta más, me dicen? ¿Tú ves algo, Belén? No, yo no veo nada, perdona. Es que tenemos los focos aquí, entonces sí, yo estamos no veo deslumbradas por ustedes. Gracias. Ahora Gracias. Sí, os veo un poco más, sí. Menos mal que hay médicos en la sala porque creo que tengo un despedimiento de retina. Hola, yo trabajo en un tanatorio, tengo muy poco tiempo trabajando ahí y bueno, no sé, me ha surgido una curiosidad porque, no sé, me gustaría saber como si vosotros estuvierais en mi lugar, ¿habría alguna cosa en específico que hicierais en un lugar de trabajo como este? Porque a mí a veces me da la sensación de que no todo bueno, esto es como muy, quizá no tiene que ver, ¿no? Pero mis compañeros a veces a lo mejor no son tan empáticos como yo, o me da la sensación de que alguno ya está cansado del trabajo y no tienen la misma empatía que puedo tener yo. Y a veces es como que me doy cuenta que se han acostumbrado a ver el dolor, el llorar, y sí, te habitúas, pero eso no deja de hacerte sentir mal, ¿no? No sé, ¿algún consejo en específico que me daríais vosotras para poder llevar mejor este trabajo? Gracias. Un consejo. Yo no me atrevo a dar consejos. A ti o a tus compañeros, ¿no? Porque no sé muy bien, ¿no? ¿A quién? O sea, ¿el problema es ser empático o el problema es no ser empático? Claro. Yo no tengo respuesta que te pudiera dar, un consejo. Porque bueno, yo creo que... Perdona. Sí, yo creo que este momento de acompañar requiere todo el tiempo, requiere necesariamente como mecanismo de supervivencia cierto elemento de distanciamiento, ¿no? Pero no demasiado como para ser insensible. Lo que yo creo que quizás sería, y me siento muy atrevida al formular una propuesta más que un consejo, yo creo que una de las cosas que
pensando un poco en el tema de los tanatorios y cómo nos hemos acostumbrado a ellos, en realidad los tanatorios lo hacen todo, ¿no? Lo hacen todo. Y creo que un elemento importante que se podría introducir en los tanatorios es la posibilidad de que la propia familia sea partícipe de ciertos rituales de cuidado que tienen que ver con lo que pasa en el tanatorio. Y creo que así se reconstruye un poco el tejido social y no os convertís en profesional de la muerte, ¿no? del cuidado de los cuerpos o de la despedida, y la familia por un lado volcando su dolor y su responsabilidad también en vosotros, ¿no? Yo creo que retejer haciendo más partícipe puede ser una opción curativa para las dos partes o para las tres partes. Bueno, no sé, Belén, ¿tú qué opinas? Bueno, como psicóloga de saber más que yo. Me sale más a hacerte una pregunta, ¿no? Y es exactamente qué es lo que te cuesta a ti ahí, ¿no? O sea, cuando vives eso, ¿no? ¿Con qué conecta en ti? ¿Cuál es lo que te resulta difícil, ¿no? De gestionar o de experienciar, ¿no? O sea, más... Creo que es como cuando la gente se me acerca y empieza con palabras de uy, qué pena, y yo me quedo ahí como, no digo nada porque no quiero intervenir en la conversación porque tampoco puedo decirle nada. Es una persona que no me conoce, la acabo de ver y solo lo único que puedo hacer es acompañar. Pero bueno, a veces es como que siento que quizá el no responder es como muy frío, ¿no? Y que no me gustaría que, bueno, pues que la gente sienta eso, porque es como que a lo mejor la persona se lo puede tomar como esta chica me está ignorando, pero no es eso, sino es que a lo mejor pues en el trabajo se me forma con que simplemente tengo que escuchar y no puedo intervenir. No sé, es como que no sé qué responder, no sé cómo actuar, simplemente estoy de pie, al costado, acompañando y nada más, a nivel protocolo. Bueno, no sé dónde trabajas, pero ahí hay como cuestiones que no sé si es muy osado por mi parte, pero quizá es con la empresa con la que debes hablar, ¿no? Porque claro, si hay una cuestión que está relacionada con cómo tú ves, ¿no? Las reacciones de otros compañeros, que si no te entendí mal en la primera pregunta era un poco lo que ponías sobre la mesa, y ahora, ¿no? Está también la cuestión, ¿no? de que a lo mejor te faltan herramientas, ¿no? Para hacer tu trabajo adecuadamente, ¿no? Pues a lo mejor había que indagar si se puedes desarrollar, ¿no? La gente puede desarrollar otras competencias. Pero bueno, yo creo que lo estamos personalizando mucho. Yo lo plantearía de otra manera. Yo creo que, y a lo mejor entramos en personalizar mucho, ¿no? Pero claro, que haya una serie de protocolos tiene que ver con que es un momento muy complicado y cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra en un tribunal, ¿no? O puede hacer daño a la otra persona. Entonces hay que tener cierta prudencia, ¿no? La prudencia es una de las características también, escuchar, saber estar, ¿no? Decíamos antes. La pregunta que tú planteas quizá tiene que ver con lo que necesitas tú, no con lo que necesita la familia. Entonces, quizá la cuestión sea, dentro de lo que necesitas tú, si lo puedes, hay una, no sé, un sindicato o personas de tu trabajo con las que puedas hablar de estas cosas, ¿no? Porque quizás se trata de eso, que una cosa es lo que tú esperas que los dolientes escuchen y otra cosa es que tú necesites intervenir de alguna manera. Son dos dimensiones distintas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Vale. Bueno, muchísimas gracias otra vez a Ana y a toda la gente que ha venido. Podemos, yo creo que dejarlo aquí. Gracias.